Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada jueves estamos aquí. Gracias a todas las personas presentes. Quiero decirles que en este momento tenemos 50 personas en vivo conectadas y van en aumento. Es el récord que hemos tenido, maestra Selma. Pues cómo no, si tenerla aquí, además de todo el placer de compartir, pues sabemos su trayectoria. Nos sentimos muy, muy honradas, tanto Alma como yo, de tenerla aquí presente, de que nos haga compañía, de que nos haya hecho también el honor de estar presente en las otras conferencias, en las que usted ha querido también compartirnos. Y pues muchísimas gracias de verdad. La maestra Selma González, me gustaría leerles un poco de su semblanza para honrarla con esta reseña. Nació el 21 de febrero de 1940 en la Ciudad de México. Es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la UNAM, Psicología Clínica en la Universidad de Newcastle on Tyne, Gran Bretaña, especialidad como educadora y terapeuta sexual en AMES, pionera en nuestro país como terapeuta sexual profesional, creadora del programa de sexualidad humana ProSex directora de 90 tesis, o no sé si hasta más ya de 90 tesis, maestría en Psicología Clínica por la UNAM, máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas, en Terapia de Reencuentro por la Universidad de Alcalá de Henares, España, diseñado y trabajado pioneramente, más bien ha hecho diseños y trabajos de forma pionera en programas nacionales e internacionales de educación de la sexualidad con enfoque de género. Es cofundadora de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. En 2010 recibió un reconocimiento por su trayectoria dado por la FEMES, representante internacional por Iberoamérica en la Society for the Scientific Study of Sexuality de Estados Unidos, presidenta del Consejo para la Certificación Profesional en Educación Sexual y Sexología de México, CAPSEX, y certificada como educadora en sexualidad por la misma institución. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM. Y pues ella ha dedicado su vida a todo lo que es la educación sexual integral. Ha participado en el Diplomado de Educación y Salud Sexual, formación de educadores en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Tiene publicaciones en revistas de difusión y libros sobre muy diversos temas en sexualidad, en especial el capítulo La expresión autoerótica en la antología de la sexualidad humana en México, y ha participado como ponente en múltiples conferencias, congresos, simposios, seminarios, talleres de alto nivel académico especializado en sexualidad humana a nivel nacional e internacional. Ha trabajado a favor de una educación sexual integral desde la perspectiva de género, la educación para la paz y la salud sexual. Y pues actualmente está jubilada, sigue impartiendo cursos de educación sexual para niños y niñas de 5 a 12 años, actividad que le es muy gratificante y además pues lo realiza de una manera lúdica. Maestra, pues toda una institución, de verdad muchas gracias por estar aquí. Les pedimos silenciar los micrófonos, yo los silencié todos, déjenme, voy a volver a silenciarlos por los ruidos que estamos escuchando. Maestra, voy a silenciar todos los micrófonos para que pueda hablar. No sé, Alma, Aldana, si quieres comentar algo. ¿Tu micro, Alma? Es un honor y gracias por aceptar nuestra invitación, Selma. La última vez que salí fue a comer contigo en tu cumpleaños en Coyoacán, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia. Bueno, es un honor, Selma, y hacerte el honor de hacerte una entrevista y hablar del tema que hoy nos quieres hablar, porque esas cosas se hacen en vida y no después, ¿no? Para mí. Y vas a tener muchos años de vida porque nos hemos cuidado muy bien y nos conocemos desde hace, no sé, 40 años, quizás más. Gracias, Selma, por el honor para hacerte este pequeño homenaje por tu gran trayectoria y el tema de sexualidad
que has enseñado a muchísimas personas. Gracias, Elma. Un placer. Pues Gracias a todos los que nos acompañan. le agradezco mucho a Almita y a Claudia porque me invitaron a este programa que lo he visto en algunos, oye, bastante continuo. Y le decía yo a Claudia que me parece un formato muy amigable, cálido, de confianza y a la vez con mucha seriedad y profundidad. Porque le decía yo, criticando un poquito lo que luego ve uno en la televisión, por ejemplo, que son verdaderas superficialidades o, vaya, cosas que no tienen mucho sentido y que al contrario a veces desinforman, ¿no? O forman opiniones muy contrarias a lo que nos proponemos todos quienes trabajamos en educación integral en sexualidad, ¿no? O que hacemos terapia sexual y pues creo que este programa o este formato da oportunidad a que se abra un espacio serio, pero bonito, ¿no? Grato, no con una formalidad cerrada, sino muy abierto. Entonces yo agradezco mucho que me hayan invitado y pues estoy aquí tratando de compartirles una experiencia de trabajo y además personal sobre la sexualidad en la tercera edad en las mujeres, ¿no? Mujeres mayores que por mayores quiere decir que son grandes, ¿no? Como diría por ahí Patti Kelly, ¿no? Somos personas grandes. Y grandes en el buen sentido de la palabra, que quiere decir grande. Entonces, pues aquí estamos y y sí es cierto que nos fuimos 2 días antes de que cerraran todas las posibilidades de andar en la calle. Justo 2 días antes nos fuimos a comer rico y agradabilísimo, lo pasamos muy bien. Y a los 2 días, chao, bye, ya no se puede, ¿no? Afortunadamente tuvimos esa última chancecito de compartir y de estar juntas una tarde, ¿no? Ahí en Coyoacán. Pues estoy a la disposición. Bienvenida, muchas gracias. Y pues hablando de este tema que estaba leyendo que era parte también de su tesis, de hablar sobre la sexualidad, la vida erótica de las mujeres mayores, que nos platique un poco a qué nos referimos o qué entendemos cuando hablamos del erotismo y también de mujeres mayores. Bueno, aquí mujeres mayores, fíjate, la sexualidad, están incluidos los hombres, pero las mujeres mayores con mayor, mucho más radical, el que no se habla de esto, el que no existe, ya se oyó. El que tenemos, a ver, por ahí nos están platicando alguien, el que tenemos reprimido, castigado, lamentablemente denegado este espacio o esta vivencia del erotismo y la sexualidad en mujeres de nuestra edad. Entonces, aquí tenemos mucho que hablar y esa pregunta me la fui haciendo. Yo me recuerdo que platicábamos con mi hermana Ruth, que también ha dedicado mucho tiempo al trabajo en sexualidad, pero ella desde la violencia de género, y contábamos cosas como, ahorita estamos trabajando con los niños y en educación, eso nunca lo he dejado de hacer educación en sexualidad para chiquitos y chiquitas de 6 a 12 años, y en algunos momentos también para los chicos de secundaria y las chicas adolescentes. Entonces, digamos, luego vamos a trabajar con adolescentes y luego con las mujeres que van a parir y la salud reproductiva y bla, bla, bla. ¿Y luego qué? Y el luego qué fue una pregunta que yo me fui haciendo y dije, bueno, pues vamos a trabajar en ese tema y me metí a hacer talleres para mujeres de 50 y 60 y más. Y luego talleres que quedaron muy, muy lindos. Y luego hacer una investigación que luego la transformé o la fui trabajando más bien para mi tesis del grado de maestría. Entonces, pues esa es la sexualidad, el panorama que está, aún aquí y ahora, bueno, tenemos ahora Patti Kelly abriendo todo este espacio para los medios de comunicación y lo hace muy bien, donde entrevista a gente que hable sobre
sobre el tema, y ella es una gente muy profesional, una mujer muy capaz, siempre le decimos Oscar Chávez y yo que con ella tuvimos nuestra primera vez en televisión, ¿no? Y entonces ella ha sido también muy pionera en muchas cosas. Entonces, a mí me parece que es un tema que ha estado muy relegado y que es un tema tabú y que además es una deuda, es algo que no se había, que se habla muy poco. Yo cuando hice la investigación, pues hice mucho énfasis en búsqueda bibliográfica, lo más exhaustiva con los nuevos medios que tenemos afortunadamente de poder entrar en la computadora y buscarle. Y encontré realmente algunas cosas muy interesantes, pero no mucho, ¿sí? Y sobre todo a nivel de investigación cualitativa, pues encontré creo que 2 estudios, uno en Chile y el otro de unas francesas, y se acabó, ¿no? Entonces fue bien interesante ir, porque esto es una materia, una asignatura pendiente. Entonces, pues buscándola en la literatura, me di cuenta que tenía que irme por el lado de la investigación cualitativa. Y afortunadamente tuve una directora de tesis maravillosa, mi querida Carmen, que me emociona porque ya se nos fue hace 3 o 4 años. Y yo le agradezco tanto a ella que me empujó a decir, sí, haz la investigación cualitativa. Y me orientó porque yo estaba un poquito renuente porque yo tenía que cumplir plazos para entregar el trabajo de la tesis. Y me dijo, no, lánzate, ¿no? Y mi querida maestra Carmen Merino me dijo, vas. Y fui, y lo hice. Y de verdad que fue extraordinaria la experiencia de ir entrevistando mujeres de 67 años para arriba, hasta una mujer de 80. Y fueron 10 entrevistas, pero nada más pude hacer el análisis de 5 o 6 de ellas, ¿sí? Porque las demás no quisieron que se abriera su currículum, vamos a decir. Entonces, ok, respetando eso, pues nada más tuve en reporte a 5 o 6 de ellas, ¿no? Entonces, cuando me preguntas qué es el erotismo, bueno, yo a la lectura de todo lo que investigué y a la experiencia como psicoterapeuta y como terapeuta sexual y a la experiencia de las entrevistas, porque primero hice entrevistas y luego hice la búsqueda, porque así tiene que ser en la investigación cualitativa, para no sesgarlo, para no contaminar los resultados. ¡Vieja puta! No. Ay, Dios. Ya se metió alguien majadero. Bueno. Ya sabes, Sí. Selma, hay gente que no soporta el erotismo porque viven exactamente al revés. Es Por justo cierto, lo que acabo de está decir. Cuauhtémoc Sánchez, que siendo tu alumno, ahora se dedica también a la tercera edad. ¿Ah, sí? Cuarta edad, está con nosotros. Y últimamente se está metiendo gente fea aquí, que al revés del erotismo están en tánatos y nos están molestando mucho. Pero no hagamos caso, vamos a seguir. Tánatos y feo, fíjate, porque el tánatos Tánatos feos son gente que no tiene nada que hacer en el mundo más que molestar a la gente que estamos en Eros. Porque tánatos puede ser hermosísimo también, pero También, bueno, y vamos más a bien seguir. tienen una parte muy fea. Sí, vamos a seguir. Mira, entonces aquí se une la pasión amorosa con cosas como el deseo, ¿sí? Y esto se une o se hace en un conjunto a la sensualidad, ¿sí? Y sensualidad que va de la mano con el cuerpo y con el espíritu, con el alma, ¿no? Entonces, por eso es muy bello todo lo que se refiere al erotismo y tiene un matiz emocional de gran envergadura, de gran riqueza para vivirlo, para experimentarlo, para sentirlo, ¿no? Y esos sentimientos nos dan mucho enriquecimiento personal que se construye desde la subjetividad de cada quien, ¿no? Y entonces,
Obviamente esto pues tiene influencias sociales, culturales, mitos maravillosos, ¿sí? Que van a entonar o a darle a llenar la vida de cada quien. Por eso es tan importante llenar estos espacios de erotismo sensual, vital, que nos enriquecen y nos hacen mejores personas. Y no el erotismo que destruya o que sea... Bueno, a lo mejor hay gente que lo disfruta, pero yo personalmente no estoy por ese lado de tener un erotismo de sufrimiento o de maltrato. Eso pues no lo concibo dentro de mi propia vida ni en mi experiencia de trabajo, ¿no? Entonces, eso sería para mí el erotismo. Y si lo llevamos al terreno de las mujeres mayores, resulta que descubro que ellas son bastante, diría Fina Sanz, tienen un erotismo global, muy acentuado en disfrutar de la vida, ¿sí? Sensuales desde el gozo por la vida y no tan genital. No digo que lo genital lo hagan a un lado, ¿no? Está. Pero lo más importante es el compartir, el estar, o estar con ellas mismas. También esto lo encontré, el autoerotismo en estas mujeres, ¿no? Cuando no tienen pareja, ni fija, ni de temporada, ni de nada, ¿no? Sino, o deciden estar así, o la vida las tiene en ese punto. Y entonces es un estar consigo mismas, pero no nada más pensando en el erotismo genital, sino cuando erotizamos la vida, estamos disfrutando de todo lo que podemos con gozo vivir, ¿no? Desde la comida hasta el dormir, hasta el hacer un paseo, el platicar con las amigas y los amigos, que tenga esa sensación de la pasión, del interés, de la energía puesta para poder disfrutar. Y con lo cual nos lleva a la salud sexual y también a la salud mental, ¿por qué no? Entonces, para mí ese descubrimiento fue maravilloso, porque se decía que no hay sexualidad en la gente mayor, ¿no? Incluidos los hombres, ¿no? Ellos ya, pues ya no se les para, pues ya no tienen erotismo, ¿no? Ya no hay sexualidad. Y eso es injusto porque también ellos la sufren, porque a ellos peor les va porque tienen que demostrar con una erección que son eróticos, ¿no? O que son sexuales, que son machos, que son hombres. Nosotras la podemos llevar más tranquila en ese sentido, o bueno, no sé si más tranquila, pero más oculta, menos a la vista, ¿no? Pero tampoco es justo porque nos dicen viejas locas, o como siempre, ¿no? Diría mi querida Marcela Lagarde, somos viejas locas a quienes nos gusta la parte erótica. Y el erotismo está en eso, en disfrutar de la vida. Entonces, ahorita me estaba acordando las palabras de mi nieta, que la puse en mi tesis como inicio, que me dice, un día platicando con ella, ahorita tiene 16 añitos, en aquel momento tenía 12 o 13 años, una cosa así, no sé, por ahí. Y me dice, ay abuela, disfruta de la vida como la vida te disfruta a ti. Me encantó. Entonces, me pareció tan inspirador y de ahí voy descubriendo en las mujeres que efectivamente ellas disfrutan mucho de su cotidianidad y de su vida, ¿sí? Porque pues allí ya nos vamos a otro planteamiento que es quiénes somos las mujeres actuales que tenemos 60, 70 y 80 años, ¿no? 90. Pues quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos en nuestra trayectoria. Y bueno, pues somos las hijas del hipismo, de la libertad sexual, de la lucha libertaria, ya no en ese sentido exagerado, estrafalario de salir a tener relaciones sexuales a lo loco, el amor libre y todo eso. Sí estaba, por supuesto que somos hijas de eso, sino de libertad desde el feminismo que empezaba en aquellos momentos, ¿no? Entonces es una actitud
erótica y sexual más liberada, vista desde el género, ¿no? En donde podemos tomar decisiones, podemos ir a trabajar, podemos hacer de manera independiente y muy liberada, ¿no? Nuestra vida y decidir por nuestras propias capacidades qué es lo que queremos hacer y para dónde queremos ir, ¿no? No es para todas, no todos los ámbitos socioculturales tienen estas posibilidades, pero sí se da, porque también entrevisté gente que fueron las que no quisieron que se publicara, mujeres con un nivel socioeconómico menos alto y sociocultural o educativo menos alto, que las que sí decidieron que podían publicarse sus datos. Y hablaban de liberarse de los maridos, de las opresiones que estamos muy acostumbradas, y la vi en los talleres, ¿no? Yo siempre he estado al servicio de todo mundo, ¿no? Primero todo mundo comía y al último yo. Y en los talleres con lágrimas me decían, es que por fin entiendo que simplemente darme un baño rico y que nadie me moleste es más que maravilloso. Y nunca me había puesto a hacerlo, ¿no? Fueron como 6 talleres que vi, ¿no? Y entonces, pues las mujeres están en ese sentido más liberadas. Si pensamos en gente del campo, habría que hacer una investigación cualitativa en mujeres campesinas o de provincias, ¿no? Y muchas de ellas son más sencillas, tienen más capacidad de apertura, hay menos sofisticación y por lo tanto hay más verdad en lo que dicen y en lo que viven, ¿no? Y sí, hay muchas tradiciones que impiden que ellas se expresen con esa apertura, con esa, en lo erótico, en lo sexual, están más encaminadas hacia la maternidad, hacia lo que Eusebio llamaría el olón de la reproductividad. Pues sí, están más orientadas porque esa fue el aprendizaje que tuvieron, y desde su subjetividad, pues eso es importante. Sin embargo, han sido mujeres laboriosas que han sostenido a sus familias y que, bueno, si no es ninguna crítica ni mucho menos, sino es lo que así ha sido. En muchas de sus hijas han logrado cosas que ellas hubieran querido hacer, ¿no? O en sus nietas. Entonces, ahí es erotizar la vida, disfrutarla, aunque sea dando para otros. No podemos pedirles más, pues, porque sería ya como pues, no coincidir con la historia y con el momento histórico en que vivieron estas mujeres. Pero en otros espacios, pues sí hemos vivido todo eso como una liberación sexual, ¿no? Y de tener relaciones, y viene la píldora y viene la anticoncepción, y somos hijas de ese espacio, ¿no? Fuimos las primeras en que pudimos utilizar anticonceptivos para no embarazarnos, porque antes la sujeción eran relaciones sexuales y a veces hasta violentantes, ¿sí? O de violación clara, y tener hijos que a veces no se deseaban, ¿sí? Y ahora se puede decidir y se puede ir modulando esa parte con las jóvenes madres actuales, y aún así, pues, los pensamientos religiosos pesan, ¿no? Pero en nuestra generación fuimos las primeras que pudimos empezar a usar anticonceptivos, lo cual lleva a una consecuencia muy grande, ¿no? Poder manejar nuestra sexualidad y nuestro erotismo con mayor libertad, ¿sí? Y tener los hijos que realmente quisimos tener, ¿no? Claro, a quien mujeres les ha pesado mucho la tradición religiosa, pues bueno, todos los hijos que Dios le dio, y no es que esté mal eso, pueden de verdad muy disfrutables, porque ese fue su plan y está bien, ¿no? Pero las que no, que tenían ese plan antes de la anticoncepción, pues entonces tenían que aguantarse y tener los hijos que bien venían, ¿no? Y ahora no, ahora se podía planificar, se podía empezar a decir
yo voy primero para estar bien y poder, entonces sí, igual seguir dando, porque pues, así nos han entrenado a dar sin medida y sin ninguna perspectiva de otra cosa. Pero esto se ha ido abriendo, ¿no? Pues somos hijas de ese momento y de ese espacio histórico. Maestra, me gustaría un poquito escuchándola. Me llama la atención esta parte en donde de pronto en estos círculos reflexivos de mujeres, yo he trabajado en círculos de mujeres y precisamente veo en zona de los Altos de Jalisco, sobre todo, que son poblaciones que son muy conservadoras, que hay una visión religiosa muy fuerte y como muchas de ellas al momento de hacer alguna dinámica, de pasar una rosa, tocando sus brazos, comienzan a llorar porque se dan cuenta que tienen sensibilidad en su cuerpo cuando no lo habían intentado. ¿Por qué? Porque muchas de ellas pues han sido a veces violadas por las parejas en las relaciones sexuales, sin consentimiento y obviamente sin placer. Entonces, eso es una de las cuestiones que veo y que me llama también la atención que hace poco me decía una de ellas, después de tiempo de asistir a estos talleres, me decía, ya aprendí lo que es el erotismo, me decía, aprendí a que se puede envejecer a distancia con quien amas y simplemente en esos momentos en que tienes un encuentro con él, y que te acaricie tu cuerpo como un masaje, eso es el erotismo. Y para Qué mí mal. fue muy, muy impactante. Entonces la estoy escuchando y me recuerdo de todas estas experiencias lindas y que finalmente creo que tienen que ver con esta visión, ¿no? Del placer, del Sí, erotismo, ¿sí? sí, Cómo se va desarrollando en las mujeres mayores. tal cual. Pues imagínate de dónde soy hija de una mujer de los Altos de Jalisco y de un señor de Michoacán y los dos criados en Guanajuato. O sea que en mi casa era bien difícil toda esta parte del erotismo. Mi mamá, una mujer muy guapa, muy bonita, muy sensual y por un lado reprimida y con una necesidad de un control exterior muy fuerte para controlar esos impulsos tan terribles, ¿no? Y, y mi padre, pues también muy tradicional, muy conservador y muy patriarcal, pues bueno. Entonces de eso somos muchas mujeres mayores actuales, hijas de ese momento histórico, ¿no? Además, todos ellos, los de la revolución y en los Altos de Jalisco, pues hijas de los machos de Jalisco, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil el camino, ¿no? De estas mujeres que ahora somos mayores para poder disfrutar de una vida más propia, más de nosotras. ¿Sí? Y por propia es eso, apropiada para nosotras y desde nosotras. Y sí, cuando descubren estas vivencias, pues sí se conmocionan y se emocionan mucho y es muy, muy, eh, muy liberador, ¿no? Y muy de encuentro consigo mismas para compartir con las demás mujeres. Sí, claro. Y puedo hablar desde que sean lesbianas o no, eso es independiente, eso no tiene que ver, ¿no? En los grupos que trabajé, la mayoría fueron heterosexuales, ¿no? En los talleres, y de las que entrevisté, todas eran heterosexuales. No me llegó ninguna, porque eso llegan por sí mismas, no llegó ninguna. Bueno, sí, había dos lesbianas en los grupos de talleres, pero incluso como que lesbianas tenían más apertura a disfrutar, ¿sí? Curiosamente. Y entonces son reflejarse unas con otras en esos talleres para dar y recibir. Y es muy bonito, ¿sí? Estos talleres que tú también haces allá por Jalisco. Entonces, pues en eso es lo que, en amplio, digo, podemos hablar del erotismo como una parte amorosa, más que nada, ¿no? Más que pensar en genitales. Y pues bueno. ¿Cómo influye la imagen corporal, por ejemplo, ante esta situación de
de los cambios físicos que se van dando, los estereotipos culturales que tenemos. ¿Cómo impacta esto en las mujeres mayores? Bueno, sí, sí impacta porque nos han vendido a través de la mercadotecnia que la manejan muy bien en las televisoras, por toda esta cultura falocéntrica y centrada en el cuerpo como única, en el cuerpo pero en los genitales, y por lo tanto tengo que ser atractiva yo mujer al macho, ¿no? Para que pueda yo valer, tener un valor primero como mujer atractiva, ¿sí? Y que me quieran por ese cuerpo atractivo, no por mi persona, por cómo soy, cómo me manifiesto. Y eso está muy marcado y muy acendradamente plantado, ¿no? En que tenemos que ser atractivas, pero para el otro. No, entonces ahí podemos hablar de que no hay una narcisización de el cuerpo de las mujeres. Este tiene que ser para el otro y no para mí misma como algo que a mí me agrada, ¿sí? Y eso es muy doloroso porque cuando se descubre esa parte como, quién sabe por qué no les gusto si yo hago todo lo que me piden y me sacrifico en muchas cosas y sí me gusta estar bonita, pero para ser atractiva. Entonces, cuando vienen los años que va cambiando el cuerpo, esto es muy difícil, muy duro, muy doloroso, ¿sí? Y entonces empiezan las operaciones y las transformaciones de la cara y el botox y el no sé qué, cosas muy graves que yo he visto de veras, lesiones graves en mujeres que se hicieron los peelings famosos y que quedaron expuestas a los rayos solares y ahora tienen que andar cubiertas y con un montón de cremas y cosas porque querían retirarse y lo único que lograron fue quitarse el pigmento que las protegía, ¿no? O los pechos, hacerlos más grandes, más chicos, más lo que sea, para que fueran atractivos a los varones, a algún varón o a quien sea que quiero agradarle, ¿no? Y atraerlo. Y resulta que me hago operaciones en los pechos y he visto cosas verdaderamente dramáticas en donde les han deformado los pechos y el silicón se ha desinflado y quedan monstruosas, ¿no? Verdaderamente mal. O pierden incluso el pecho, lo tienen que operar porque ya no hay manera, ¿no? Entonces, y esto es aquí y en Europa, ¿eh? También lo viví en Europa y en Estados Unidos con mujeres que se hacían cirugías y no quedaban bien. O la nariz, me la voy a hacer quién sabe qué y quedar así con esta parte así, ¿no? Y perder hasta el hueso, una cosa. Entonces a mí me parece, está bien quien quiera operarse y hacerse ¿cómo se llama? El lifting y todas estas cosas, está bien, si alguien lo quiere hacer, pero tiene que estar muy consciente de por qué, para qué y qué consecuencias va a tener, reales, ¿no? Sí, como dices, Selma, la mayoría de las mujeres que hacen esto es para los estereotipos de belleza americanos que no tienen, y ni siquiera americanos, los estereotipos Barbie, por decir algo, Sí, estereotipados de sí. color de piel blanca, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, ni los grupos que todas tenemos de terapia o de educación sexual. Uh-huh. Y he tenido pacientes, por ejemplo, que se operan para que él no se vaya y quedan otras, por no decir monstruosas a veces, y de todos modos él se va porque no es esa razón, pero es muy duro ese estereotipo de belleza que está en nuestro cerebro Uh-huh. de ser bellas para el otro y con un estereotipo de vida, de belleza y de vida, en vez de decir soy bella para mí y los años me están cambiando y lo acepto y es para mí y para con quien quiera compartirlo conmigo, ¿no? Mi pareja, quien sea, pero no se vive las mujeres para el otro. Y a ti te tocaron muchas luchas para lograr
esta educación sexual que ahora damos muchas personas, ¿no? Sí, sí, es que ese es el asunto. Si yo me quiero hacer un lifting en mi panza, porque quiero que me queden mis pantalones bien y que mi ropa me entre, pues vale. Nada más que tengo que estar clarita qué consecuencias va a tener esto. Si son positivas para mi salud física y mi salud emocional, vale, está bien, ¿no? Pero llegan a hacer cosas tan bárbaras, tan brutales, que la verdad no creo que sea lo que quieren finalmente, ¿no? Mira, hubo una mujer que tenía cada pecho eran creo que 2 kilos por cada pecho. Es mucho porque no es músculo, es grasa. Y entonces verdaderamente sufría de su espalda, ¿sí? Y ella sí se hizo una operación de pechos, quitando, te digo, fue kilo y cacho de cada, una cosa verdaderamente muy molesta y muy patologizante para su espalda, para su columna. Y cuando se operó quedó linda. Pero dice, pero yo lo hago para mí, para estar sana yo. Y si le gusta al otro y gano adeptos, pues qué bueno, ¿no? Pero no era la idea y le fue muy bien, no ganando adeptos, sino sintiéndose bien ella y poniéndose la ropa que realmente le gustaba ella, ¿no? Ese es un ejemplo que lo tengo tan claro de la diferencia en lo hago para el otro que lo hago para mí, ¿no? Y esto los hombres también lo sufren, ¿eh? No más las mujeres. Ahora ya se acepta más o se acepta mucho el que se pinten el pelo, el que se pongan maquillajes y que se hagan cosas también de belleza en la cara, ¿no? De cremas y demás cosas, ¿no? Y está bien, no es que yo diga, ay, tache, no, nada más que no tenga las consecuencias, repito por tercera vez, de desastre para mi cuerpo y que lo haga para que el otro me admire, porque como dices bien, Alma, finalmente, si se van, si no, pues se quedan igual, ¿no? Entonces, más bien aquí es honrar al cuerpo, honrar mis canas, honrar mis arrugas, ¿sí? Honrar mi cuerpo que funcionó para muchas cosas, en bien, en bonito, en caminar, en ir, subir, viajar, hacer cambios en mi casa, yo qué sé, ¿no? En leer mucho, o en tejer, o yo qué sé, en parir hijos, ¿sí? Y estar bien. Entonces aquí lo importante es si voy a hacer ejercicio, que sea la mira mi salud, ¿sí? Mi metabolismo, ¿no? Para mi cuerpo, para Mi mi cuerpo, persona, para mi salud, para mi bienestar, para mi belleza, sin máscaras, ¿no? a mi bienestar lo subrayo, eso que dijiste, ¿sí? Bienestar. Y ya, digo, ya está. Entonces, yo creo que esos cambios son muy honrables y muy disfrutables y decir, bueno, ya no puedo tener los 20 años y el cuerpecito que tenía yo entonces, pues no, pero tengo unas experiencias que están marcadas en mi cuerpo y es mi historia y lo tengo que agradecer o vivir de la mejor manera, ¿no? Porque tampoco se trata de que me pongo como vaca, pues al fin que, ¿no? Está bien, si las que quieran ser gordas, pues que sean gordas, pero vuelvo a decir, vean sus consecuencias nada más. Y ya, digo, con eso tenemos para decidir, quiero estar gorda, pues me estoy gorda. Pero ¿qué consecuencias va a tener eso? O muy, Quiero estar o muy flaca, flacas, ¿no? sí, quiero estar flaca, tipo Barbie, ¿no? Y con las costillas de diafrano, pues también tiene consecuencias. Es decir, ¿qué hago con mi cuerpo? Eso es importante. ¿Cómo lo Creo quiero? que algo, Sí, claro. perdón, creo que algo importante también, a veces siento que nos enfocamos mucho en las limitantes cuando hablamos de las mujeres mayores, ¿no? Respecto no solo a los cambios físicos, sino también a veces a las situaciones de enfermedad o de no tener pareja. Y hablamos más de las situaciones limitantes en lugar de hablar de las posibilitantes. ¿Cuántas mujeres mayores no han encontrado un contacto en el autoerotismo cuando son mayores, que antes no lo hacían, ¿verdad? Entonces, creo que sería importante también profundizar un poco como en esas
visiones posibilitantes de las mujeres mayores. ¿Usted qué opina de eso? Sí, bueno, en el autoerotismo, yo siempre he tenido discusiones con Eli Coleman porque dice que soy eufemística, porque yo digo autoerotismo y él dice masturbación, ¿no? Y para mí no es lo mismo. Conceptualmente, el autoerotismo es exploración de todo mi cuerpo, de comer rico, de sentir todo con mis 5 sentidos, o 6 con el equilibrio también, todo lo disfrutable que puedo obtener a través de los 5 sentidos. Y también el placer de sentir mi cuerpo y después ir hacia los órganos genitales es muy grato y sin culpa, porque la generación mía lo ha vivido con culpa, porque el placer está sancionado desde un pensamiento religioso. Entonces, y la masturbación, que nada más sería tocar genitales y ya, y tener placer con los genitales única y exclusivamente, sí limita la parte erótica, ¿no? Esto que decíamos al principio, de ponerle cuerpo y espíritu y alma y saboroso y sabor al sentir, ¿no? Entonces, el autoerotismo es una otra forma de vivir lo erótico, ¿no? No es la única, pero es otra forma. No, no es lo único tampoco lo genital de pene y vulva y penetración y ya. No es lo único. Uh-huh. Entonces el autoerotismo puede ser muy enriquecedor y muy de reencontrarse y reconocer el propio cuerpo, uh-huh, con todas sus sensaciones. Y sí es recomendable para quien se sienta cómoda practicando el autoerotismo. Y puede ser altamente recomendable, ¿no? Sí es. Y las mujeres mayores, bueno, después de la última ovulación tienes la libertad de que ya no necesitas anticonceptivos, ya no te vas a embarazar, puede ser cuantas veces quieras la relación sin temer el embarazo. Y con la experiencia se puede hablar con los hombres y las parejas de cualquier diversidad sobre lo que implica el gran preámbulo para los dos, ¿no? Con calma, con los 5 sentidos. Y además, por ejemplo, yo hablo del preámbulo, que es la vida cotidiana, el buen trato, la paz, porque todo eso lo atraviesa el erotismo. Pero, Sí. ¿qué nos puedes decir de esto, Selma, que tú lo manejas tan bien? Sí, justamente, Alma, el asunto me encanta eso, el preámbulo del preámbulo, porque es que esa parte amorosa, que tiene mucho contenido amoroso, se desdeña y no se considera dentro de los vínculos, ¿no? Y entonces, porque todo se genitaliza. Y entonces, si se enojaron en la mañana y están de enojo, pues claro que en la noche, pues qué relaciones de penetración van a que ella, sobre todo, es la que no quiere, o él, porque ya están en una edad también ellos que tienen problemas de erección, porque tienen diabetes, porque toman medicamentos por edad, por lo que quieran. También la sufren, no nomás nosotras, también los hombres. Y entonces, forzar la situación para que tengo que tener una erección, tú que ustedes que son también terapeutas sexuales lo saben, ¿no? La presión y la urgencia de que tienen que responder de manera efectiva con una erección, ¿no? Pues es terrible y es tremenda. Entonces, si la mujer también se centra en que una relación completa es solo si me penetran, pues echan a la basura todo esto que estás mencionando, Alma, la posibilidad de disfrutar de todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, y pensando en esa parte, creo que es algo que les cuesta mucho trabajo a ambos, ¿sí? Porque ellas piden, como todas las mujeres lo pedimos siempre, la ternura, el apapacho, el estar juntos, el abrazarnos, el darnos mucho afecto y mucha calidez y calidad. Y ellos están pensando en tengo que cumplirle con una erección, ¿no?
Y ellas dicen, sí, pues es que no me penetra, entonces, pero siempre meten el pedacito de, es que no me pones atención y no me escuchas y no estás conmigo. Es decir, no me ponen la parte amorosa, ¿no? Y a los hombres les cuesta mucho trabajo entender que también pueden ser así, y de hecho lo sufren porque también son así, pero les cuesta trabajo reconocerlo, ¿sí? Están muy genitalizados. Demasiado, sí. Se pierden de todo el cuerpo, ¿no? Sí, le pierden de todo el cuerpo. Esa es muy buena reflexión, sí. Delma, ¿qué piensas? Se pierden de todo el cuerpo. ¿Qué piensas de la seducción y de la imagen corporal? Y yo pondría y la autoestima porque cuando tienes autoestima es más fácil apropiarte de tu cuerpo, del erotismo, del placer, del bienestar y, y poderlo compartir si quieres o no, ¿no? Sí. ¿Piensas de esta parte de la autoestima y de la seducción? Sí, mira, justo tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato de las operaciones y demás, que no se ha narcisizado el cuerpo ni la sexualidad femenina. Y entonces, si no se hace esa parte de yo conmigo, para mí, de mí, desde mí, y aquí yo, entonces esa parte se pierde todo el erotismo para mí, ¿no? Y dirían, ay, qué egoísta. No, que si yo lo encuentro conmigo misma y tú lo encuentras contigo mismo, lo podemos compartir, ¿no? Si no, no lo vamos a encontrar y estamos pensando en que solamente, lo que yo decía hace ratito, el erotismo genital es lo único que vale. Uh-huh. Y lo sufrimos mucho, porque, porque yo no te doy satisfacción. Ah, yo no te atraigo suficiente, entonces vas a ir a buscar afuera. Sí. O no me satisfaces en nada porque ya no sirves para nada. Y empieza la descalificación. Y eso se va al terreno de los vínculos, de los afectos, de la parte, y se descalifica toda esa parte amorosa que sí está o puede estar y no la reconoce, ¿no? Y es de esta parte amorosa, espiritual. Sí, Hablo espiritual de desde el espíritu, punto de vista de cada quien, ¿no? sí, del espíritu, de la esencia. Ajá. Sí, Y bueno, esta voz de las mujeres ha sido muy interesante, son cuerpos subversivos, sí. la tercera, cuarta edad, ¿no? El erotismo de estas personas mayores. Tuve el gran honor de tener una madre que disfrutaba el frío, el calor, la lluvia, el pajarito, o sea, todo, ¿no? Y bueno, falleció este año a los 97 años, pero me enseñó esa virtud, ¿no? De todo era bonito. Uh-huh. Nunca se quejaba y nunca se quejaba de eso. Y, pues una mujer muy interesante y admiro mucho porque luego muchas mujeres se quejan todo el tiempo o el vínculo, bueno, más bien la ganancia de la víctima, ¿no? Sí, Y sí. esto no entra en el autoerotismo que te apropias de tu cuerpo y es un crecimiento muy importante para poderlo después compartir si quieres o no, ¿no? Sí es. Sí, yo conocí a tu mamá, que era una mujer muy elegante, fina, era una persona fina, ¿sí? Y disfrutona, ¿no? Efectivamente, la llegué a conocer en reuniones y de estar comiendo rico ahí con nosotros y compartiendo y una gente muy, muy sensual. Efectivamente, tenías una mamá muy sensual. Entonces, ahí viendo, por ejemplo, lo de la autoestima, si nosotros estamos para el otro, nuestra autoestima está nula, si no es que en el suelo o más, lo menos que eso, ¿sí? Esa parte se empobrece la autoestima cuando estamos para el otro. Uh-huh. Y crece y nos afianzamos y nos empoderamos, ¿no? Diría Marcela, de nuestro cuerpo y entonces podemos tener también alta nuestra autoestima, reconocernos y saber quiénes somos, cómo somos, para qué somos y desde mí, conmigo, para mí, puedo dar a los otros. Si no, no puedo dar nada en realidad, ¿no? O no estoy dando nada. Uh-huh.
Porque siempre estoy esperando que del otro lado venga la respuesta y que me adivinen qué quiero y qué necesito. Y puede ser también del lado de los hombres. Es que ya me conoces, tendrías que haber sabido qué quiero. Pues así a las adivinanzas es muy difícil establecer un vínculo afectivo, equitativo y donde se sienta el placer en conjunto, ¿sí? O cada quien lo suyo. Eso también, como dijimos hace rato, se vale y es muy, muy recomendable, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué hay con los miedos, las culpas, los mitos? Que si no hay una educación sexual objetiva, exactamente, sí. te va impidiendo estas barreras a tener este placer a la vida, a ti misma y a la sexualidad. Y van creciendo los monstruos, ¿no? Se impiden, pero además se crecen los monstruos. Y esta parte de tener que cumplir hace que se empobrezca todo y que se enrarezca todo el ambiente, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante esto que mencionabas de una educación sexual, no nada más para los niños y las niñas, sino también para las gentes mayores. Y hablo de adultos y hablo de gentes de la tercera y la cuarta edad, efectivamente. Porque, pues, como hijas de esa época en donde el deber ser era no quiero decir que nos volvamos unas sociópatas y hagamos lo que queremos, ¿no? Así, en plan, no, pero sí de reconocernos, al reconocernos, y hablo de hombres y mujeres aquí, al reconocernos a nosotras y a nosotros mismos, podemos, vuelvo a decir, a dar. No podemos dar nada que no hayamos explorado con nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, ¿no? Y entonces estamos esperando que el otro nos dé, pues así no funcionan las cosas. ¿Cómo podríamos ir desarrollando esta autonomía erótica, hablando de mujeres mayores que traen como toda esta visión, estas creencias, ¿no? Estos introyectos, ¿cómo poder lograr como este impacto de que recuperen esta visión de su autonomía erótica? Si recuperen si lo hubieran tenido antes en conciencia, ¿sí? Más bien lo que tú viste en tus grupos, que encuentren algo que sí traen, pero que lo encuentren, porque no lo habían experimentado nunca. Bueno, una forma de educación en sexualidad es estos talleres. No puede ser, a lo mejor sí con clases y cursos y cosas así, pero tienen que ser muy vivenciales y muy aplicables a la propia experiencia, ¿sí? Erótica. Y donde ellas tengan el espacio para hablar, ellas y ellos, aquí sí estoy hablando de hombres y mujeres, tengan el espacio para poder expresar esas inquietudes, esos fantasmas, esos miedos, esos monstruos, que a la mejor son tigres de papel, pero no lo saben. Entonces, una forma de trabajarlo es a través de talleres. Y van a ir quienes quieren ir y quienes siempre han estado, que saben que está ahí algo que no han descubierto. Porque gentes que son muy tradicionales o muy, bueno, siempre se me olvida esa palabra porque me choca, muy convencionales, ¿no? Difícilmente se van a meter a buscar nada de esto, porque los principios ideológicos religiosos se los va a impedir, ¿no? Y el disfrute está en otras cosas, que ok, que lo disfruten, está bien, ¿no? En meterse a cuestiones religiosas, pero muy de ismos muy graves, ¿no? Y muy cegadores de lo que es la vivencia de la vitalidad de estar, percibir y vivir, ¿no? Y de estar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hacer más talleres. Afortunadamente, en la gente que yo, no solo yo, sino en Prosexum hemos preparado y se siguen preparando, pues saben también hacer talleres y ya muchos de mis gentes están trabajando en todo el país haciendo talleres de este estilo, ¿no? Y los que somos discípulas de Fina Sanz, pues también hemos trabajado ya mucho este tema
del reencuentro con el propio cuerpo y la propia vivencia, ¿no? Reencontrarnos o redescubrirnos. Redescubrirse es cada segundo, cada momento, cada día, cada sentido, cada célula de toda nuestra piel y el órgano más grande de nuestro cerebro. No dejar de hacerlo, ¿verdad, Selma? Sí, esto es como, lo que pasa es que es difícil, es como hacer ejercicio, que luego nos da mucha flojera, ¿no? Y entonces lo dejamos a la vagancia, y pues, ay, si sucede, que bueno, y si no, pues me atengo a las consecuencias, ¿no? De esto que hablábamos hace rato. De si lo voy a hacer, que sepa yo qué consecuencias tengo para poder medir hasta dónde le voy a llegar con comerme hartos taquitos y disfrutarlos, y luego no estarme quejando. Igual esto, la comida siempre es un buen ejemplo para relacionarlo con la sexualidad. Entonces, reprimirme y después decir, ay, la vida me trata mal y nadie me quiere y soy horrible, ¿no? O cometer excesos donde también ataco a mi cuerpo. Y hablo del exceso de uso de drogas, de alcohol, de lo que sea, que tampoco nos va a permitir disfrutar realmente lo que es vivir con gozo la vida, ¿no? Entonces, impedir todo esto va creando estos monstruos de los que hablábamos, de la culpa, el asco, la vergüenza, diría Freud, y que nos impide vivir de manera sana, un bien tratarnos y un bien tratar a los demás. Y por lo tanto, pues no tener, bueno, el monstruo de la no salud sexual ni de la salud emocional y de relación con los demás, con las demás, ¿no? Entonces, pues así estamos en este momento y yo creo que nosotras las mayores estamos aprendiendo nuevas cosas y lo podemos hablar con otras mujeres, ¿no? Y hacer grupos, las profesionales, de talleres y de reflexión, pero no nada más quedar en la reflexión intelectualizada, sino en esta parte de la vivencia emocional, que pueden llegarse a convertir en grupos terapéuticos, o más bien diseñarlos como grupos terapéuticos, sí. Pero no necesariamente tenemos que llegar hasta ese punto más sofisticado, más especializado, ¿no? Sino diría Plícit, pues uno de educación, ¿no? En donde podemos enseñar y compartir y que nos enseñen y nos compartan otras mujeres, ¿no? Y ser muy amigas, hermanas y colaboradoras unas con otras, ¿no? Y los hombres de verdad que no están ajenos a esto, nomás que ellos cuando se les genitaliza, pues ya está permitido que se masturben y se acabó, ¿no? Y así, y ya, no más. Pero se pierden de muchas cosas, la verdad. Afortunadamente ya hay movimientos masculinos muy importantes de ser más autónomos, más conscientes y más equitativos con ellos mismos y con las mujeres, ¿no? O con sus parejas, quienes sean estas parejas, ¿no? Claro, pues definitivamente creo que parte de nuestra labor en esta educación sexual es precisamente abrir los foros a temas que de pronto no se habla, a temas que siguen siendo tabú aún actualmente y que además tengamos la posibilidad de que muchas personas que se contactan, que ven estas charlas, se benefician ampliamente, se encuentran con cierta identificación. Hace poquito presentamos con Mati Corrales también hablar sobre la sexualidad en las personas mayores y algo que comentábamos de una manera chusca era cómo de pronto podemos dejar recetarios, ¿no? Las abuelas dejan recetarios de cocina a las nietas y le decía yo, imagínate qué maravilloso que las abuelas dejaran recetas de erotismo a las nietas, de cómo vivir su propio erotismo. Y entonces, pues que cada vez nos hagamos un poco más conscientes de esta visión de la trascendencia, de la importancia de la experiencia que nos podemos nutrir al platicar y al hablar con estas personas mayores. Y pues para cerrar, Selma, me gustaría si nos compartes cuál ha sido o cuáles han sido como las experiencias más impactantes que has tenido o conmovedoras o confrontativas en torno a estas charlas que tuviste con mujeres mayores.
Bueno, aquí quiero mencionar, voy a entrar a eso, pero algo que dijo Alma hace rato, los mitos, y entra en ese terreno, ¿no? Los mitos en realidad son historias, leyendas que nos han permitido entender cosas que, más bien, ha permitido explicarnos cosas que no entendemos, ¿no? Y son parte de la cultura. Y entonces, cuando se lleva a terrenos de la mentira, como la mentira así tal cual, se vuelven elementos muy negativos al conocimiento del que yo hablo, del conocimiento cultural. Entonces, buenos mitos pueden ser muy favorables para que podamos entrar en este otro terreno, ¿no? De las mujeres que pueden compartir, que pueden estar consigo mismas. Y por lo tanto, las mentiras nos pueden hacer mucho daño y los mitos buenos y sanos, culturalmente hablando, pueden ser muy enriquecedores de esta parte, ¿no? Y a ver, otra vez, si centramos tu pregunta, por favor, Clau. Sí, le comentaba, maestra, que ¿cuáles serían como las experiencias más conmovedoras o confrontativas o impactantes que usted ha recibido en toda esta experiencia de estos círculos de mujeres mayores? Bueno, las que me han impactado son estas historias, ¿sí?, del erotismo y la sexualidad en mujeres mayores, donde descubro que son abiertas, que tienen mucha sensualidad, ¿no? Y que han reencontrado su propio ser y su vitalidad en ese erotismo. Y mi definición surge de ahí, lo que te platicaba yo al principio, ¿no? Ese erotismo que une el cuerpo, el espíritu y las experiencias con una vivencia emocional muy intensa, con mucha pasión. Eso para mí fue un gran descubrimiento con estas mujeres, tanto en los talleres como en las entrevistas individuales, que la pregunta era: ¿qué es el erotismo para ti? Descríbeme para ti qué es el erotismo. Entonces, eso me pareció muy importante descubrir. Y con los niños, cuando trabajo con los niños, ya no hablo de las mujeres y los hombres adultos, el que ellos van descubriendo su cuerpo poco a poco, y trabajamos también la parte sensual, que no son genitales, y descubrir que se comen una galleta y decir: ¡ay, qué rico! Nunca me había comido una galleta María tan rico, ¿no? Y cómo van construyendo su propio cuerpo y con ello su identidad. Y eso es muy bonito cuando trabajo con los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, con las mujeres, el que puedan ser ellas mismas y apropiarse de su propio, valga la redundancia, cuerpo, de su propio ser. Y el disfrutar la vida, eso es erotismo. Eso lo descubrí a través del trabajo. Y bueno, claro, con mi persona misma, claro. Habiendo sido yo partícipe de grupos, yo como consultante de grupos de erotismo con mujeres, ¿no? Con mi gurú María Flaherty y con Fina Sanz. Todas esas vivencias han sido muy importantes para mi formación personal y profesional. Pues qué bueno que nos comparte su experiencia, Alma. No sé si quiera cerrar con una pregunta y ya después nos vamos a hacer las preguntas que tenemos aquí. Selma, yo siento, pienso y creo, pero dime tú, que no hay edad para dejar el erotismo, ¿no? No. Creo que hasta que entregamos los tenis y más allá también. Porque si vive uno así, todo un proceso de cambio también. ¿Qué te has encontrado tú con esto? O sea, yo lo vi con mi madre, por ejemplo, o mi padre, que era médico y falleció antes, pero ¿cómo lo ves este proceso de enamorarse del erotismo, de la vida, de los sentidos, de tu cuerpo y disfrutarla, no importa qué edad?
yo siento que tú das esas herramientas. Hemos compartido muchas cosas, Selma, ¿no? Hasta Hong Kong, no se me va a olvidar. Y, un taller ahí. y desde el lugar de esa sensación de vida, de erotismo y de placer y de paz. Mira, por eso repito que mencioné a los niños y a las niñas. Uh-huh. Maravilloso ver cómo van descubriendo su cuerpo y llamándole por sus nombres y sabiendo que hay otros nombres, pero que cada uno tiene una función, ¿no? Sus ojos, sus cejas, su pelo, sus brazos, su vulva, su pene, su todo, ¿no? Entonces, y qué maravilla tenerlos para disfrutarlos, ¿no? ¿Qué harían si no tuvieran eso? Entonces, ¿cómo se van construyendo? Y los adolescentes, los púberes, cómo cambian y los miedos que tienen, ¿no? Y las mujeres que se embarazan y cambia su cuerpo y se vuelve una panza terrible y muy molesta, pero con un significado especial cuando no es tengo que ser madre porque tengo que ser madre y porque es lo único que me valida, ¿no? Entonces, todos estos cambios, estos movimientos, el varón que también tiene cambios en su cuerpo, pero que no los nota ni los ve, pero luego los sufre, ¿no? Y no los habla. Los hombres tienen esa parte que no lo hablan con nadie, o muy poco, porque ¿cómo vamos a hablar de la sexualidad si los hombres lo sabemos todo, ¿no? Entonces, cuando se van descubriendo en esos terrenos, es muy bonito cómo se puede ir construyendo esa imagen, ese cuerpo, de una manera más propia, más consciente, más saludable y tratándolo bien a ese cuerpo, ¿no? Entonces esa construcción tiene que estar erotizada desde el momento en que nacemos por nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias y luego por nosotras y nosotros mismos hasta llegar al punto de la aceptación de la muerte y el tánatos como algo muy valioso y como un momento de transferir y trascender e irnos a otra dimensión, ¿no? Y que lo que se queda es lo que podemos aportar y heredar, ¿no? Sea lo que sea, desde las recetas de cocina hasta las clases en que uno daba o los dichos de las madres y de los padres, ¿no? Entonces, todo eso es recibir la vida y disfrutarla en todo ese proyecto, erotizando todo esto, sí, hasta la muerte, hasta tener un buen morir. Y aceptar que esto va a ser así. Uh-huh. Gracias Y bueno, por todo su legado, por todo lo que nos ha compartido hoy, por sus vivencias, que es lo más importante, además de toda su trayectoria y su experiencia maestra. Y me gustaría realizarle algunas de las preguntas que nos están haciendo en el chat, si me lo permite. sí, claro que sí, a ver. Muy bien, bueno, nos comparten aquí si se pierde la libido con la etapa de climaterio. No, no se pierde, más bien la dejamos que se escape, ¿sí? Es decir, la libido puede, sí, efectivamente hay momentos en la vida que si tenemos una depresión por un duelo al cuerpo que ya no es el de los 20 años, sí podemos perder o bajar esa libido a terrenos más de sobrevivencia, ¿no? Y puede ser, pero eso ahí sí es reencontrar esa libido que ya estaba, ¿sí? Si se genitaliza mucho, la libido se escapa, ¿sí? Si tenemos una enfermedad, también la libido no va a estar presente porque vamos a dedicar esa energía para sobrevivir algunas cosas que estemos viviendo muy difíciles o dolorosas o emocionalmente complicadas, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver que si la libido se baja, no es que se termine, porque la libido también va a estar puesta en el comer, por ejemplo, para sobrevivir. El de hacer cosas para sobrevivir, porque si no caemos en una depresión o incluso en cuestiones suicidas o de autodestrucción. Y eso sí tendríamos que estar alertas para poder
consultar a profesionales auténticamente bien capacitados para que nos ayuden a salir o a darnos cuenta dónde está la libido, ¿no? O en dónde la tenemos que reconocer, porque ahí está, ahí sí es reencontrarla. Claro, muy bien, maestra. Dice, hola, tengo 64 años y tengo un compañero sexual hace 6 años. Jugamos y nos disfrutamos cada vez que podemos tener estos encuentros. Él tiene mi misma edad y toma una pastilla que dice que es mejor que Viagra. El caso es que nos funciona muy bien. Sí, si erotizan, va a funcionar muy bien. Viagra no funciona si no hay erotización. Si no hay deseo, no funciona, aunque se No tome mucho. funciona. No, Así es. solo Han si hay vendido, deseo. ¿no? Me han vendido las farmacéuticas con que me tomo mi pastillita azul, ¡toin! Y ya, y no es así. Es muy frustrante porque lo que sí a lo mejor baja el nivel de ansiedad de una buena ejecución, de un buen hacer. Pueda que sí ayude para eso, pero si no se erotiza, no funciona. ¿Sí? Claro. Entonces, hay que cultivar el erotismo y el amor por la vida. Claro. Bueno, dice, tuve la suerte de asistir a un... Espérame tantito, un aplauso para esa señora y su pareja, qué bueno, que sean bien disfrutones, me gusta, qué padre. Y gracias por compartirnos, ¿verdad? Por abrir esta experiencia tan bonita que Es nos linda. comparte. Gracias. Dice, tuve la suerte de asistir a una plática en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la cual el médico explicaba a las pacientes y sus familiares la posibilidad de disfrutar de relaciones sexuales con nuestras parejas a pesar de tener lesión en las articulaciones. Sí, Al sí. final dijo, despacito, todo se puede disfrutar, no tengan miedo. Le aplaudo a ese doctor porque la verdad los médicos de repente son bien negativos a todo esto y dicen, no, ya, ¿para qué le buscan? No se esfuercen, no hagan nada. Y como está muy genitalizado, pues si ya no va a tener erecciones porque tiene una lesión en tal o cual parte de la columna, pues ya para qué. Le aplaudo a ese médico, me encanta y qué bueno que están reaccionando con esta sabiduría. Está muy bien eso, nunca. Me encanta. Cada vez más creando más conciencia, ¿verdad? Muy bien, bueno, dice, ¿cómo influye el distanciamiento o la falta de relación de pareja para compartir el erotismo? Ah, pues ahí sí, si no hay cercanía, ahora sí que de espíritu, y cuando digo espíritu es de esencias, pues entonces, ¿qué hacen juntos? Digo, tendrán otros intereses a lo mejor, pero pues el distanciamiento afectivo pues no facilita el erotismo, por supuesto. Y cuando se habla de cercanía, puede ser el apapachito, o te pise el guisado que más te gusta, o te traje un regalito, o cómo te fue en el día. Esto que dijo Alma, ¿cómo era el preámbulo del preámbulo? Eso es muy importante, ¿sí? Si no se hace, no se puede convivir. Y si ya la distancia es de tú por tu lado, y son dos círculos, ¿no? Así, ¿no? Vamos a ponerlos así. Y si se ponen así, pueden hacer cosas juntos. Si se ponen así, ya es un masacote que ya no saben quién es quién, ¿sí? Pero si hay esta posibilidad de abrir y compartir, está bien. Pero si hay esto, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Pues no hay ningún vínculo, pues. El vínculo afectivo es muy importante. Muy bien, nos Ahora, preguntan. si pensamos en la pandemia que tenemos físicamente que estar lejos, hay por fortuna los medios electrónicos que podemos estar en espíritu y el hilo es muy fino y muy importante de los afectos, aunque no tengamos contacto físico. ¿eh? Hay un hilo mágico de afecto y eso es muy importante. De hecho, algunas de las parejas con las que he trabajado mayores, que están hacia distancia, se ponen música, se ponen serenatas y cada uno se pone a bailar en su habitación. Entonces hay que regresar al baile, si no tenemos a la pareja ahí, a la música, toda la sensibilidad que nos va uniendo también. Fíjate, eso habla de ser creativos, eso no lo hemos tocado, la creatividad, que también fue algo que descubrí con estas mujeres. Ser creativo implica ponerle pasión al asunto.
y ponerle un elemento de espíritu como esencia. Entonces esta esencia hace que se dé un vínculo. Y ese es un hilo mágico maravilloso. Sé que me quieres y te quiero, ¿no? Aunque no nos podamos tocar por ahora, ¿no? De hecho, se comenta, ¿no? Que en esta pandemia lo más importante es la adaptación que logramos gracias a nuestra creatividad. Sí, tal cual, sí. Bueno, nos preguntan, ¿qué pasa en cuanto a la etapa de la niñez donde se pudiera llegar a tener una experiencia lésbica y sientes que te gusta? Pues, ¿qué pasa? Pues si descubre que le gustan las mujeres, pues maravilloso, pues, que lo deje que crezca, ¿no? El problema es el entorno social que le va a impedir que esto se dé todavía aquí y ahora, ¿no? A pesar de que el movimiento LGBTI y no sé cuántas más, es extraordinario, han hecho mucho trabajo maravilloso, valiosísimo y humanamente de mucha riqueza. Pues si se siente esa atracción, pues ya está, la bronca va a ser la familia que lo entienda, ¿no? Y si lo entiende y tiene una familia que sea solidaria, comprensiva, va a tener mucha salud mental y social y sexual. Como cualquier heterosexual también, ¿no? Pero sí, en la homosexualidad está muy castigada, a pesar de los pesares y aquí y ahora en el siglo XXI, pero si lo siente, pues habrá que dejar que crezca, ¿no? O que lo deje que fluya, no sé. Muy bien. Dice, ¿cómo influye el distanciamiento del alma o la falta de empatía en una relación de pareja para compartir el erotismo? Ay, pues si no hay vínculo, a ver cómo dijo allí, que falta de qué, ¿El distanciamiento del alma o la pues falta ya de está. empatía? Pues si no me caes bien, pues cómo. Si no me eres empático, si me eres repulsivo y me chocas o me caes gordo o no compartimos en absolutamente nada, pues no hay nada, no se puede, ¿no? A ver, es como una amiga o un amigo, me caes, alguien que conocemos y no hay, diríamos en psicodrama, que eso no lo puse en el currículum, no hay tele, que es lo que se llama química, pues no hay nada, ¿no? No hay esencia, entonces pues no se puede nada, ¿no? Y la confianza, ¿no, Selma? Tan importante que es, Menos, confío en mí, confío en ti, confiamos en nosotros. Es menos puede haber eso que es tan importante, claro. Sí. Muy bien. Dice, muchas gracias, Selma. Ha sido una charla muy bonita, abierta, sencilla e ilustrativa. Mucha gente te felicita, Selma, perdón. Dice, más allá de la relación de matrimonio, noviazgo en personas mayores, la costumbre, el sexo o tal vez el amor, alguna otra manera de mantener la atracción de alma y mente, pensamientos y sentimientos. De alguna otra manera, yo creo que ya la contestó la misma persona que hace el planteamiento, ¿sí? Sí, a veces no es necesario ya la parte, a ver, corporal en el amplio sentido de las cosas. Ya no está uno con el cuerpo maravilloso, precioso de los 20 años, pero me sigue gustando tu persona, ¿sí? Me es agradable, incluso comparto contigo cosas como que los dos ya echamos panza o tenemos el cuerpo ya con las carnes flácidas, porque así es, los músculos se van agotando y acabando, pero lo importante es lo que compartimos. Por eso esa persona que decía, si ya no hay espíritu, pues ya no hay nada, ¿no? Si no me interesa nada, pues nada. Y aquí justamente lo que se va a crear es una relación vincular, sí basada en cosas que compartimos o en las que somos diferentes y complementamos. Y pues en eso habrán basado toda su relación. O alguien que por primera vez se encuentra ya siendo mayores y descubren esos vínculos, bien sea porque complementamos o porque somos tan suficientemente, no tan, suficientemente opuestos como para complementarnos o suficientemente similares como para entender el mismo lenguaje. Entonces, pues por ahí puede caminar las cosas bien, ¿no? Aunque Selma, ¿y por qué no, como decías tú, enamorarme
tus arrugas, de tus cicatrices, Sí, de sí, tu piel flácida, de tu realidad como de la mía, ¿no? Es decir, de ese nuevo cuerpo que se va transformando día a día, ujú, mientras tratemos de que esté saludable, pero eso. Y no respetar, perder de eso que tener es. respeto por esa parte, ¿no? Ujú, Sí, la transformación no es me cambio yo toda porque entonces ya no soy yo, pero sí respeto mi cuerpo y lo mantengo sano. Ujú. Y yo creo que eso es poder compartir esencias y espíritu. Ujú. Dice, querida Selma, es un placer escucharte, te mando un fuerte abrazo. Fui alumna del primer grupo de la materia de sexualidad humana de la Facultad de Psicología de la UNAM, también del Prosexum, y me cambiaste la vida. Ay, bueno, Excelente plática, muchas gracias por compartir. Y pues bueno, gracias por la invitación, excelente ponencia, tema muy interesante, felicidades. Gracias, Selma, por todas tus aportaciones. Alguien nos dice, concuerdo con la explicación que proporcionó Selma en lo referente a la diferencia entre masturbación y erotismo. En mi publicación sobre la ipsación, realizo el siguiente esquema. La masturbación está incluida en el autoerotismo conjuntamente con la fantasía sexoerótica, están dentro de la ipsación, además de esta, la masturbación y erotismo en pareja dentro de la ipsación. sí, qué bueno que lo toca lo de la creatividad y la fantasía, ¿sí? Es muy importante, sí, creo que se nos barrió ese tópico de la utilización de la fantasía como un elemento creativo, constructivo y de integración, ¿sí? Y canalizar toda la energía a través del uso de la fantasía y de la creatividad. Sí, ese tema también tendríamos que haberlo abierto, ¿no? Que en las mujeres mayores, más que nada estaba la parte creativa y la fantasía en pensar en cosas eróticas para facilitar su camino hacia las sensaciones. Eso no lo dije, pero sí fue algo que también salió en el grupo de las mujeres entrevistadas. Ujú. Pues Selma, muchísimas gracias, de verdad. Aquí todos nos comparten, nos dicen que agradecen mucho la conferencia. Dice, ¿qué tan importante es el coito en el erotismo? ¿Qué diferencia hay entre erotismo y sexualidad? A ver, sexualidad tiene que ver con todo nuestro comportamiento, ¿sí? En todos los sentidos, y ahí me apoyo en los solones de Eusebio Rubio porque creo que son muy integradores. Y el erotismo, como decíamos, es una experiencia de mucha pasión, de mucho reencuentro con el cuerpo, ¿sí? Y que tiene un espíritu, una parte de esencia muy importante que nos permite crecimiento y reencontrarnos, ¿no? Y estar con nosotras y nosotros mismos. Y, el erotismo está incluido en la sexualidad. La sexualidad no necesariamente tiene el erotismo, pero no necesariamente está. A veces dejamos de lado precisamente el erotismo y lo hace menos rico, la vivencia es menos rica, ¿no? Entonces, esa parte sí tiene que ser clarita, que una puede integrar a la otra, pero la otra no necesariamente está incluyéndola, ¿no? Entonces, el erotismo a veces se maneja por otro camino diferente, que es esa parte amorosa hacia la vida, ¿no? Ese reconocer la vida como parte de la energía. Ujú. Y Bien. bueno, muy importante. Aquí comentan también felicitaciones, que se felicitan por haberle escuchado, entonces qué bueno que nos compartió. Y pues quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí, quiero agradecer a la maestra Selma por habernos acompañado. Alma, gracias por tu compañía, siempre tan grata. Y pues nos preguntan que cada cuando hay charlas, todos los jueves a las 8 de la noche para que estén alertas, al pendiente. A partir del próximo jueves le pondremos título a estas charlas que hemos estado haciendo. Se llamarán Conversaciones Profundas de Sexología y se van a transmitir también a través del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, también a través de ellos, y en donde
vamos a hacer también como esta visión de sensibilizar a la población a distintas temáticas en sexualidad. Les anoté ahí a quien me preguntó mi Facebook, Claudia Hernández, ahí se repite, se va a repetir también en el Facebook de Alma Aldana García y en el de la maestra Selma, si quiere decir sus datos, maestra. Selma, para quien quiera contactarte, ¿de dónde te contacta? Bueno, si es el correo electrónico lo que me estás preguntando. No, donde quieras que la gente que está escuchándote y viéndote el día de hoy, Ok. que hay alguien que te quiera contactar. Sí, podría ser el correo electrónico. Okay. Es Selma, y seguidito, todo claro en minúsculas, G de gato O, S-E, Selma Goce, que no tiene que ver ahí con gozo, sino con González Cerratos, selmagoce@gmail.com. ¿Lo repites, Selma? ¿Lo Ya repites? lo anotamos ahí. selmagoce@gmail. Okay. Ya lo anotamos para que tengan también su correo, maestra. Está ahí ya en el chat. Y pues, le agradecemos muchísimo su presencia. Y todas las demás personas, bueno, acuérdense de contactarnos. No sé si hay alguien que quisiera hacer una pregunta en vivo antes de cerrar aquí. Si alguien quiere desactivar su micro y hacer alguna pregunta en vivo. Sí, buenas noches, Marisol Prisco. Había escrito la pregunta, pero la sensualidad hace parte del erotismo. La sensualidad hace parte del erotismo. Sí, esa es la pregunta. Claro, la sensualidad esa sí es parte del erotismo. Y usamos nuestros sentidos para enterarnos del mundo y para convivir con nuestro mundo, pero también nos enriquece para poder vivir el erotismo. Sin sensualidad no se puede erotizar. Entonces hay gente que puede ser muy sensual, sin saberlo están siendo muy eróticos, ¿sí? Pero no genitalizados exclusivamente, sino ampliando la experiencia a todo el cuerpo que siente y que vibra, que se mueve con esa parte de vivencia tan importante, tan enriquecedora, que nos llena a una completud importante. Gracias, Marisol. A usted muchas gracias, Dios la bendiga. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Soy Miguel Ángel, vivo en Playa del Carmen. Oh, qué rico. Me encantó esta plática. Tengo 70 años y solo puedo comentar que esto ha sido muy enriquecedor. Desafortunadamente en este país, tanto hombres y mujeres, por lo menos en mi generación, fuimos mal educados en la parte sexual, con muchos tabús, con muchos prejuicios, y qué bueno que se abren estos espacios y ojalá que llegue a la gente joven. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Wow, Miguel Ángel, muchas gracias por compartirnos. La verdad es que estas son las riquezas que tenemos de este tipo de charlas, el poder llegar a la gente que necesita también como identificarse con situaciones que hablamos aquí y desde esta visión académica y humana. Te agradecemos mucho tu compartir y tu presencia, Miguel Ángel. Al contrario, gracias. ¿Alguien más? Veo que por aquí está Patti Kelly. Gracias, Patti, maestra, por acompañarnos. ¿Quiere decirnos un mensaje bello? Quiero agradecerle a Selma la conversación y las palabras del inicio de su plática. No sabías que estaba aquí. Sí. Entonces, Selma, me siento insoportablemente feliz e insoportablemente agradecida por el significado de tus palabras. A mí me gusta mucho que se haya abierto esto porque, como bien lo señalaste, tengo ya un ratito trabajando con los temas del envejecimiento y no sé si es una apreciación muy exagerada de mi parte, pero yo siento resistencia por parte del sector sexológico de este país y mira que conozco a muchos y a muchas, siento una gran resistencia
para entrarle al tema. Sí. No, yo sé que tú, Marcela Martínez Ruaro, y por ahí algunas necias como yo, hemos estado tocando el tema, pero siento que no le hemos entrado como debiéramos entrarle. Con la misma pasión con la que entramos al tema del aborto, con la misma pasión con la que entramos al tema del abuso sexual, de la orientación en su momento pues cuando hubo que apoyar a todo este movimiento que nos involucró a tantas personas ahora con lo que está pasando con la población trans, pero siento que hay un viejismo que no nos deja ni siquiera asumir nuestra propia vejez. Yo tengo un rato que la asumo, tengo 67 años y celebro mucho, y se los puse cuando anunciaron, dije, por fin, ¿no? Mi único comentario fue ese, vaya, alguien va a hablar de sexualidad. Yo hablo de sexualidad en la vejez con mucho cuidado, estoy a público abierto, estoy llegando a Latinoamérica, estoy muy contenta, pero honestamente hay una gran resistencia a este tema. Sí, Pati, fíjate, eso es lo que yo decía, por ejemplo, y no nomás en México, ¿eh? Yo te decía que les comentaba que a la búsqueda, por ejemplo, de bibliografía, hay muy poca investigación al respecto de sexualidad y personas mayores. Hay mucho sobre si se enferman, si los huesos, y yo qué sé, sobre todo lo que sean enfermedades y patologías, hay mucha investigación, pero sobre sexualidad y salud sexual entendida está como el buen integral. Vivir, ajá. Sí, hay muy poco. Entonces, yo quiero seguir haciendo investigación, pero bueno, ahorita no se puede. Mi idea era seguirla haciendo investigación cualitativa con el erotismo en los hombres. Pero pues bueno, ahorita no se va a poder porque esto lo hago a nivel directo, no lo puedo hacer por Zoom. Es difícil, ¿no? Pero no descarto la idea de que podamos hacer investigación. Que dice, saludos de Querétaro, yo estoy ahora investigando sobre el tema y me he encontrado también con resistencias entre las propias personas mayores, aunque hay muchas que apenas tocan el tema, fluyen y fluyen, hay quienes abren los ojos y cierran la boca. Gracias por compartir. También si la comunidad no quiere hablar de esto ni en nuestra familia, somos 5 hermanas de 55 a 69 años y solo yo y la Peque, que es psicóloga, somos las únicas que abordamos el tema, le dan la vuelta. Soy Diana Giraldo y trabajo con personas mayores y justo se ha venido abordando el tema de la sexualidad, pero ha sido sumamente complejo hablar de este tema con ellos porque la resistencia y la vergüenza que genera esta palabra es inmensa y es más porque lo confunden con sexo, con genitalidad, como usted lo menciona. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias de verdad a todas por estar aquí, a todos. Gracias, Selma, por haber compartido tus experiencias. Gracias, Alma, por tu colaboración, por tu contribución. Gracias, Patti, por poner en la mesa también los aspectos en los cuales todavía nos hace falta seguir trabajando y precisamente para eso son estos espacios, para abrir este tipo de temáticas. Están cordialmente invitados. Estaremos cada jueves, no lo olviden, 8 de la noche. Ya desde hace 2 meses estamos haciendo estos programas, creo que ya más, como 3 meses ya. Va la primera temporada de 15 capítulos. En la segunda temporada, en esta vamos en el capítulo, me parece como en el número 6 o 7. Entonces, si gustan, los estoy poniendo continuamente en el Facebook y ya encontraremos la manera también de, a través de YouTube, empezar a mostrar estos programas que nos nutren y enriquecen. Selma, te agradezco con el corazón, con el alma, no sin antes decirte que el día del Congreso de FEMES, que estuvimos allá en México hace un año exactamente, y también de la UAS, la verdad para mí fue muy grato el tenerte al lado de mí y tú escuchándome atentamente las experiencias que tenía que platicar de mi investigación de mujeres con cáncer, con toda la paciencia y con toda tu generosidad de decirme y de ilustrarme como siempre lo haces.
y te agradezco mucho tu calidad humana, tu calidez y sobre todo tu sencillez. Te agradezco de verdad, Selma. Gracias. Claudia, ¿cómo hacemos para acceder a los links en Zoom para entrar a estos encuentros? Pues yo accedí porque un docente me mandó el link, pero diario no voy a tener ese contacto con el docente y me interesa interactuar cada 8 días. Sí, mira, voy a poner... Le habla Marisol Prisco desde Remedios, Antioquia. Uy, qué bonito. Mira, puse ahí mi WhatsApp y mi Facebook. Ahí estamos todo el tiempo subiendo la información, ¿sí? Yo no tengo ahorita página porque me hackearon mi página, mis cuentas de correo y otra página que tenía. Por eso es que ahorita todavía no desarrollo lo demás, pero ya estoy en vistas de hacer eso. Quedé un poco ciscada porque usaron mi nombre, tristemente, para, como yo me dedico a trabajar en cáncer de mama, usaron mis cuentas para solicitar dinero en mi nombre y para solicitar que mujeres enviaran sus fotografías de sus mamas para una supuesta campaña de cáncer de mama. Entonces estoy todavía con toda la cuestión de que denuncié en todos los medios, estuve trabajando mucho en este sentido y por eso es que mi página la tuve que cerrar. Entonces, por lo pronto está mi Facebook, que es Claudia Hernández. Te dejé mi celular, me puedes contactar y yo te puedo estar enviando cada jueves el link para que puedas ingresar. Y acuérdense que esto es una repetición continua que vamos a tener a través de las redes sociales también de Facebook y que a partir del jueves, a través también de la página del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, ¿verdad? Vamos a tener, de hecho, el próximo jueves también una charla hablando de este proyecto, de estas conversaciones profundas en sexología, que le queremos dar toda el ímpetu académico, la energía, la vitalidad, las generaciones que tienen toda la experiencia y las que todavía no tenemos tanta, pero que estamos con la ilusión de trabajar en lo que es la educación sexual integral. Y entonces para eso es que estamos, pues precisamente, ¿no? Buscando estas alternativas y que entre todas y entre todos nos apoyemos a sumar. También es reconocer en este espacio la trayectoria de los sexólogos y de las sexólogas en México. Creo que es muy importante el hacer un homenaje a su labor, porque muchas veces todas estas investigaciones y estos trabajos a veces no se muestran al público en general y creo que es importante también que se haga una difusión de su trabajo y de su trayectoria. Y precisamente además de hablar de esta visión académica, como les decía, trabajando desde esta perspectiva y visión humanista, ¿verdad? De acercarnos a esta parte también de sensibilizarnos y de visibilizar realidades que tristemente no están muchas veces puestas sobre la mesa y que tenemos todas las ganas de que se quiten estos mitos, estos tabús, estos miedos, que vivamos en una sexualidad mucho más plena y mucho más consciente. Muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios y pues adelante, seguimos adelante en otro Zoom. Muchísimas gracias, buenas noches. Y gracias a mí, también está mi página de Facebook y pueden entrar y mi www.almaldana.com, que es mi página muy antigua. Gracias, Selma. Gracias, Pati Kelly, por tu intervención. Gracias a todos los que están aquí. Selma, un honor tenerte. Un honor. Gracias a todos y a todas. Un gusto haber estado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.